Gracias, Mauricio. Nos unimos a ese triángulo de alimentación, nutrición y salud. Vamos ahora a pasar a la conferencia inaugural. Tengo el placer y el honor de presentarles a la doctora Ana Mateos Cachorro. Ella es responsable de Paleofisiología y Ecología Humana del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana. Y aunque envidio su currículum como doctora en prehistoria y máster en primatología, especialista en ecología trófica, en ecofisiología humana, que lo he ensayado 3 o 4 días porque no conseguía decirlo bien, y ecología del comportamiento humano, les confieso que la envidia absoluta es porque lleva 21 años en el equipo investigador de Atapuerca y por su profundo conocimiento sobre la dieta y los recursos alimenticios en la historia humana. Creo que nuestra conferencia inaugural les va a apasionar porque si procesamos, evolucionamos. Les presento a Ana Mateos Cachorro. Buenos días, Ana. Doctora, el escenario es todo suyo. Bien. Pues muchas gracias, Laura, por esa presentación y muchas gracias a todo el auditorio que habéis venido a compartir con nosotros esta jornada. Sobre todo quiero agradecer a la FIA por haberme invitado. Es un placer y un lujazo estar con vosotros. Y sobre todo, claro, mi especial gracias a Carlota y su equipo, a Enrico, Paula, Merichel, al auditorio, en fin, todos los que habéis hecho posible que para nosotros sea muy fácil estar aquí con vosotros. Y como lo que os quiero transmitir es que también la ciencia es sensata, pues vamos a poner ese punto de sensatez en mucho de nuestro conocimiento, puede ayudar a ver qué ha pasado con los alimentos y cómo los hemos procesado. Es verdad que ha dicho Mauricio que procesar es un término que suena a veces peyorativo, pero nosotros en evolución humana es un término para nosotros es tan familiar y tan coloquial que procesar lo hemos hecho desde los albores de nuestro linaje Homo, o sea que llevamos procesando muchos millones de años de una manera u otra. Bueno, quiero dar a esta charla pues, una perspectiva diferente para que todos llevemos a la reflexión ciertos puntos de nuestra historia evolutiva. Como veis, no voy a presentaros a todos nuestros ancestros, que son muchos. Aquí veis a un elenco de todos ellos en el escenario. Es imposible hablar de todos ellos, son muchos millones de evolución en nuestra historia evolutiva y tendríamos aquí 2 o 3 días para hablar de cada uno de ellos. Así que creo que me referiré solo a ciertos aspectos, ciertas adaptaciones que tienen que ver con la alimentación. Y todo empezó aquí, en ese cinturón verde tropical que veis ahí en el centro y en el este africano. Todo empezó ahí, donde, bueno, pues realmente nuestros ancestros vivían en unos ecosistemas. No puedo por menos de referirme a que en los entornos, los ecosistemas son los que nos ofrecen los ingredientes que cocinamos, que procesamos o de los que nos alimentamos en crudo. Esos ecosistemas y esos entornos cambiantes son los que han marcado la evolución humana y nuestras dietas. Que nos quede claro que esos ancestros estaban en unos contextos de entornos, de ecosistemas que ofrecían, en este caso, hace 3-4 millones de años, eran unos entornos riquísimos, como bueno, pues estos bosques frondosos, las pluvisilvas, todo este cinturón del trópico, donde el alimento es continuo. Siempre está disponible, nuestros ingredientes siempre están disponibles. Es verdad que hace 3-4 millones de años bueno, pues nos alimentábamos, no penséis que solo de frutas y de hojas, como puedan hacer nuestros primos a los que reconocemos, ¿no? A los simios como gorilas o chimpancés y bonobos. También comían una dieta un poquito más diversificada y esto quizá no lo sabe todo el mundo. Bueno, pues realmente los chimpancés en este cinturón tropical comen de casi todo. Aunque es verdad que su dieta vegetal siempre es la base, ¿no? Pero también comen pequeños invertebrados, huevos, insectos, larvas, en fin, era una cosa bastante completa, ¿no? para estos ecosistemas. Y si algo nos caracteriza en esos entornos de hace 3-4 millones de años es que, bueno, pues siempre estuvo todo al alcance de la mano. Pero en algún momento, como os pongo ahí para que pensemos, la comida dejó de estar a la vista. Dejó de estar a la vista, ya no digo ahora, yo voy a ir y venir, ¿no? Porque Sapiens es la única especie que queda en el planeta, que somos nosotros, y en algún momento de nuestra evolución, y ya no te digo de nuestra especie, la comida
ha quedado fuera de nuestra vista. Es decir, hemos dejado un poco de ver lo que la naturaleza o lo que los entornos nos ofrecen, porque hemos cambiado la forma de obtener los alimentos, ¿no? Y en eso tiene mucho que ver el cómo hemos procesado también ciertos ingredientes. Entonces, bueno, eso es un punto para la reflexión de toda la especie, de todos los individuos, porque en algún momento nos hemos alejado, ¿no?, de todo eso. Bueno, en África es fácil decir que tiene una explicación en un cambio climático global. En un cambio climático global que tuvo lugar hace 2,5 millones de años, pues esos preciosos cinturones tropicales verdes y húmedos pues empezaron a desertificarse, a hacer el parangón un poco con lo que tenemos un poco en el planeta ahora, ¿no? Un cambio climático global que hizo que los ecosistemas cambiaran. Se hicieron muchísimo más desérticos, todo se aridificó y la comida quedó un poquito más lejos de la vista. Ya no tenía el árbol aquí, no tenía todo a mi disposición, sino que estas sabanas arboladas hacían que la comida, los ingredientes, los alimentos, estuvieran muchísimo más alejados. ¿Y qué pasó con estos? Son las sabanas de las que hablo. En esas sabanas, los humanos, en este caso nuestros primeros representantes de nuestro género, Homo, de nuestro linaje evolutivo, pues tuvieron que empezar a recorrer largas distancias para encontrar comida, bien sea de tipo vegetal, incluso a trabajarse un poco, digamos, el obtener recursos subterráneos como rizomas, tubérculos y otros órganos subterráneos, tuvieron que trabajárselo para poder obtener esos alimentos e incluso perseguir presas, ungulados por la sabana, que todos conocemos perfectamente. Hoy ya sabemos lo que hacemos los sapiens, pues realmente somos uno de los pocos primates que no trabajamos mucho para obtener comida, porque hemos cambiado nuestro modo de obtención de alimentos. Y acaso recorremos, bueno, pues este tipo de centros de obtención de alimentos, como pueden ser las tiendas, los supermercados ultramarinos. Bien, pues sin ir más lejos, esto podría ser, porque decís, pero esta gente que comía, ¿no? Estos primeros humanos, ¿qué podían comer? Bueno, pues hace 3 millones de años podían comer todo esto que veis aquí. No es que se alimentaran solo de hojitas verdes y pequeños frutos. Bueno, pues realmente podían tener todo este elenco de menú hace 3 millones de años. Esto fue una iniciativa que hicimos en el 2010 con unos chefs en Burgos y, bueno, no veas el reto que supuso hacer menús de este tipo. Obviamente muchos de esos productos no eran comestibles, pero pensar en procesar o en presentar menús sin ninguna elaboración, pues es complicado, lo vais a ver. Bueno, y sigo en la rueda, que como no me puedo detener mucho, realmente vosotros ya sabéis, muchos de los cambios anatómicos y los cambios morfológicos que tuvieron nuestros ancestros, grandes cuerpos, ¿no? Hemos ido haciendo el cuerpo mucho más grande, por supuesto nuestro cerebro, con un gran cerebro y un gran cuerpo. Sabemos que nosotros, nuestras especies del género Homo han ido encefalizándose cada vez más y el cerebro es un órgano exquisito. Es un órgano exquisito que además de crecer en tamaño, crece en complejidad y necesita ingredientes de muy buena calidad. Entonces, para muchos de mis compañeros investigadores, la introducción de estos ingredientes de origen animal pues representa un hito en la evolución humana. Bueno, esto es un debate enorme. La emergencia de introducir elementos de origen animal como la carne o la grasa en nuestras dietas hace 2 millones de años, 2,5 millones de años, es un hito. Incluso algunos dicen que es un catalizador en la evolución humana, el haber metido este tipo de ingredientes, porque son ingredientes de alta densidad calórica, sobre todo la grasa, y muy imprescindibles para ese gran cerebro en crecimiento, ¿no?, que nos hizo ir evolucionando más. Bueno, realmente para un primate, que es lo que somos, para un primate de hace 2 millones de años, pues conseguir alimentos de origen animal en esos ecosistemas es un poco complicado. Es un poco complicado porque estamos en desventaja.
Realmente un primate como nosotros ni tiene la envergadura, ni tiene la fuerza, ni tiene la velocidad, ni tiene las garras, ni tiene los caninos de un gran predador, de un gran carnívoro y, por supuesto, ni la maquinaria enzimática para procesar toda esa carne que puede comer un carnívoro. Así que, bueno, yo lo discuto que sea fácil. Es verdad que estaba a nuestra disposición en el ecosistema y, qué duda cabe, que fueron introducidos en nuestra dieta, la carne y la grasa. ¿El cómo? Bueno, pues nosotros siempre hemos procesado, y lo veis ahí, en esa recreación, ¿no? De homínidos de hace 2 millones de años. Siempre hemos procesado las carcasas animales para conseguir hasta el último alimento que pudiéramos extraer de ellas. Y sobre todo la grasa. La grasa, los lípidos, son un ingrediente fundamental en la evolución humana, como un buen combustible, aparte de la glucosa, pero esa era más difícil de conseguir, para nuestro gran cerebro. ¿Y por qué? Porque siempre hay un debate, ¿no? Y lo habréis oído hasta la saciedad. ¿Cómo conseguimos eso? ¿Cómo conseguimos acceder a esos recursos tan nutritivos, ¿no? Pues o bien cazando o bien carroñeando, aprovechando lo que está en el entorno, bien de manera natural o bien arrebatándosela a otros grandes carnívoros. Recordar a las hienas, que tienen ese comportamiento carroñero, pero nosotros hemos sido oportunistas, en este caso, carroñeros, en buena parte de nuestra historia, y no solo en África, también en Europa y en Eurasia. Entonces, este tipo de acceso a los recursos de origen animal nos ha marcado también, y ha marcado también nuestra fisiología. Eso lo veremos luego con un procesado del que hablaremos. Bueno, imposible dedicarme a este tema tan fascinante como son los microbiomas, los paleomicrobiomas humanos, ¿no? Es un tema que sé que está de bastante actualidad pues en otras disciplinas, pero también en evolución humana es un tema interesante, con pocos datos, pero del que unas pinceladas sí que os puedo dar. Por ejemplo, que a medida que fuimos evolucionando, nuestra microbiota se fue haciendo menos diversa. Incluso incorporamos bacterias, otras bacterias que tienen que ver mucho con el componente animal en nuestras dietas. Y como tenemos un pasado carroñero, fijaros ahí, el pH de nuestro estómago se parece muchísimo más al de un carroñero, scavenger, ahí, que al de, por ejemplo, un carnívoro, que ya tiene que decir, al de un herbívoro. Entonces, esto también, esta fisiología nos ha marcado a la hora de consumir uno u otro animal, uno u otro alimento, e incluso cómo se han procesado esos alimentos para que fueran comestibles. Bueno, en este salto que he pegado desde África al continente euroasiático, que nos hace, bueno, lo vemos muchísimo más cercano, bueno, pues son estos entornos los que hace 1 millón de años estaban, por ejemplo, por la meseta. Al lado de Burgos, donde está el CENIE, pues a 14 kilómetros está la Sierra de Atapuerca. Estos son los paisajes que conocieron los homínidos de hace 1 millón de años, por ejemplo, en Atapuerca. Y esto era su menú bien documentado por lo que sabemos y conocemos de estos yacimientos, ¿no? Realmente estos homínidos, como veis, ya, bueno, obviamente todo en crudo. Hace 1 millón de años, de momento, no tenemos fuego, para que el auditorio lo tenga claro. Hace 1 millón de años, en la península ibérica al menos, no tenemos fuego, pero eso podía ser un ejemplo del menú o de esa dieta que tenían los humanos de hace 1 millón de años. Punto clave, que también os quede un poco para la reflexión. En el cinturón africano, como veis en esas selvas maravillosamente verdes, todo está a disposición en cualquier momento del año. Pero con ese gran cambio climático, en África existía la estación seca y la estación lluviosa. Ya no estaba todo disponible. Y en Europa, en la península ibérica, por ejemplo, pues realmente estábamos sometidos al ciclo anual. Y eso es importante porque nos ha marcado. Ha marcado que nuestros ancestros, aparte de sostenibles, porque comían lo que tenían más a mano, eso sí que es kilómetro cero, la cercanía absoluta del producto que yo tengo al lado y que no está disponible todo el año.
Eso es interesante y eso es importante, porque ha favorecido cierto tipo de procesado para poder mantener algunos alimentos en condiciones óptimas más allá de las estaciones. Eso es importante. Bueno, obviamente, el invierno, en la época de carestía, los inviernos para nosotros y nuestra alimentación son importantes. Bueno, ya he saltado a los 300.000, porque tengo que ir deprisa, ¿no? Estos humanos ya casi son neandertales, pero bueno, para que veáis un poco que el invierno, las épocas de escasez, han marcado también nuestra relación con los ingredientes, con los alimentos y con las técnicas de procesar. Porque no hay de todo en todo el año y en invierno ni vegetales apenas y los animales pues depende, son difíciles de cazar en buenas condiciones. Bien, creo que para mí lo más importante de esta charla es que reflexionemos sobre las que yo he llamado revoluciones alimentarias y todos me vais a decir, el fuego. Sí, el fuego está muy bien y vamos a dedicarle gran parte del tiempo al fuego, ¿no? Porque creo que es un hito y un salto cualitativo. Pero creo que hay otras cosas que hemos dejado de lado y las que no hemos reflexionado lo suficiente. Por ejemplo, yo he puesto puntos suspensivos porque supongo que a algunos se le ocurrirán más, ¿no? Para mí las revoluciones en la dieta son el cocinado, es la conservación, es la producción y lo que vosotros queréis decir y luego lo vemos. Y los humanos, bueno, cierto tipo de humanos que lo que marcan es cuánto tiempo llevan con nosotros. El cocinado lleva con nosotros mucho tiempo, la conservación también, más o menos sofisticada, pero está. La producción no tanto. La producción es de nuestra especie, es un salto casi más de Sapiens. Bien, pues como primer hito para mí en el cocinado, en el procesado, es la fermentación, a la que no le hacemos mucho caso realmente, ni nosotros siquiera los científicos le hemos hecho mucho caso. La fermentación, que para mí y para muchos otros investigadores, bueno, pues es una solución muy fácil, bueno, barata no, porque en el Pleistoceno, es muy fácil y de gran eficacia, si lo pensáis. Y por fermentación, bueno, seguro que en el auditorio hay gente que sabe muchísimo más que yo de todas estas transformaciones químicas de los alimentos, ¿no? Pero, por ejemplo, la más conocida es la transformación de los carbohidratos en etanol. O misterio. Bueno, pues es que el etanol, como subproducto, está en la naturaleza. Está en la naturaleza, en frutas, en savia, en resina. Nos ha acompañado muchos millones de años, ¿no? La fermentación, de hecho, bueno, hay una hipótesis no muy conocida del 2004 de Dudley, que es bueno, pues el de Drunken Monkey, que es, digamos, que une el consumo o liga el consumo de fermentados a nuestro pasado como frugívoros. Realmente no somos los únicos que consumimos, los únicos primates que consumimos fermentados. Hay hasta 15 especies de primates que consumen fermentados. Porque, bueno, para ellos es un comportamiento oportunista encontrarse quizá como una señal olfativa, ¿no? de que hay una fruta excesivamente madurada, excesivamente fermentada en el ambiente y está disponible y tiene gran densidad calórica. Interesante, muy oportunista, interesante. Pero es que además algunas especies tienen cierta intencionalidad, que no sé si lo sabéis, en producir esos fermentados. Muchos, bueno, por ejemplo, los capuchinos, el mono araña, estos hacen fermentados. Realmente cogen una fruta, la golpean contra el suelo, se esperan un par de días o 3, sus procesos, y luego vuelven a comérsela. Pues también es interesante. Los humanos, ¿qué hemos hecho? Controlar externamente, en la mayoría de las veces, el proceso de fermentación. Eso también es interesante para los humanos y porque además tenemos unas adaptaciones fisiológicas, por ejemplo, para procesar el etanol. No sé si sabéis que hay una enzima, la ADH4, que es muy potente en humanos y en simios me refiero a gorilas, chimpancés y bonobos,
que multiplica hasta 40 la eficacia de, digamos, de transformar o de procesar el etanol. Eso también es interesante para el género Homo, ¿no? Esa adaptación al consumo de fermentados. ¿Y por qué digo que es una técnica? Y me quiero un poco explayar aquí en esa técnica porque nunca le hemos dado la importancia suficiente en la evolución humana. Pues porque además del consumo de fermentados, la fermentación es una buena forma de conservar. Es una buena forma de conservar porque, por ejemplo, inhibe la degradación de los lípidos, y eso para humanos que consumen carcasas donde hay lípidos interesantes, donde hay grasas interesantes, pues bueno, es un punto a favor. Y porque además de ser una buena técnica de conservación, pues mejora la digestibilidad de muchas formas. Y eso para nuestra energía, para nuestro presupuesto energético, no lo olvidemos, también es un punto, es una mejora. Reducir el gasto energético, por ejemplo, en digerir ciertos alimentos, por ejemplo, en crudo, esto es un beneficio, esto es una ventaja evolutiva. Todo lo que podamos compensar en el balance energético siempre es una mejora, a costa de otras cosas, pero eso es una mejora. Además de todo eso, yo creo que la fermentación, en este caso, también se ha considerado una predigestión. Y eso, para la fisiología humana, es interesante. Vosotros también sabéis aquello de, bueno, no lo traigo a colación porque vosotros sabéis bastante de esto, ¿no? Que los humanos cambiaron tripas por cerebro, que es un poco la forma coloquial de decir que compensamos el acortamiento de nuestro sistema digestivo por una mayor expansión cerebral en un mayor cuerpo, en un mayor tamaño corporal, ¿no? Esa predigestión es muy rentable, energéticamente hablando, es muy rentable. Y nos ayuda a asimilar pues, muchos nutrientes, muchos alimentos que de otra manera a lo mejor costaba más. Y entre los primates, por ejemplo, hay otros, como los cercopitécidos, que también tienen esta predigestión, pero esta adaptación. Pero esta adaptación en ellos se da, por ejemplo, en la boca y en el estómago. Los cercopitécidos tienen una mayor cantidad de amilasa salival y entonces, bueno, pues fermentan sus alimentos. ¿Los humanos qué hacemos? Bueno, pues realmente lo hemos hecho externamente. No lo hacemos internamente, sino que lo hemos hecho externamente. Muchas sociedades tradicionales, esto es un paréntesis, hacen de la masticación y la salivación una forma de fermentación. Esto está en las sociedades tradicionales, pero es como que es la fermentación en boca, pero normalmente en los humanos lo que hacemos es, bueno, pues fermentar externamente los alimentos antes de comerlos. Como forma de putrefacción avanzada o de degradación y descomposición, eso podría ser la fermentación en una carcasa animal. La putrefacción avanzada tiene beneficios y lo tenemos en nuestra historia evolutiva al haber sido carroñeros. Eso es bastante interesante también para esos primeros humanos, ¿no? que podían predigerir solo por degradación, por descomposición, pues ciertos alimentos. De hecho, los humanos hemos hecho una doble pirueta y hemos hecho ciertos lugares o ciertos almacenes para controlar la putrefacción o para controlar la degradación. Y no estoy hablando de esto, que hoy es una delicatessen, realmente, hasta el punto de sofisticar la maduración de la carne como un producto, en este caso gourmet. Bueno, es que esto lo llevamos haciendo millones de años, sino que le pregunten a los inuit, que estos son especialistas en controlar la degradación de la carne. Por ejemplo, en agujeros, ellos entierran la carne de los mamíferos marinos que consumen y la grasa en agujeros, bien con condimentar o sin condimentación, porque echan hierbas y demás, y controlan la putrefacción de la carne y de la grasa, e incluso en el agua. Sumergen los productos de origen animal en agua y controlan esa fermentación, esa degradación o maduración. Bueno, también las hienas lo hacen, sumergen cadáveres
en agua, en los lagos y lagunas de las sabanas africanas, eso es interesante. Y bueno, luego vuelven. También es una forma de proteger mi botín, pero lo hacen también para que el proceso de putrefacción sea más controlado y no esté la carcasa, el cadáver animal, expuesto a altas temperaturas. Bueno, otro punto interesante en la evolución es el cocinado con agua. Siempre pensamos en el fuego, pero en el agua. Y el cocinado con agua no sabemos cuándo llegó. Es difícil de saber en los yacimientos si esto se produjo o no. Hay algunas pistas. El cocinado, que puede ser el hervido, el cocido, escaldado, al vapor. Bueno, vosotros sabéis más de todas estas técnicas de cocinado con agua, ¿no? ¿Y qué se necesita? Aparte de una fuente de calor, ¿para qué? Para calentar unas simples piedras y después una piel, un pellejo, una corteza, hojas, lo que queráis que conserve el calor de esas piedras. En los yacimientos nos encontramos a veces esta amalgama de huesos, incluso pequeñas partes de tejido esponjoso, que son epífisis de huesos machacadas, donde se concentra la mayor parte de la grasa junto con el periósteo en las diáfisis, y eso hace un caldo estupendo, porque eso ha sido machacado expresamente para conseguir una explotación de la grasa, de los lípidos, intensiva. Eso sí que lo recogemos en los yacimientos, el machacado de los tejidos esponjosos, que nos está diciendo que es probable que se hiciera un buen caldo. El cocinado con agua, los cocidos, en este caso, tienen muchísimas ventajas, entre ello que me libera de ciertas enzimas y de fitoquímicos, esto lo sabéis vosotros, que son tóxicos. Que, por ejemplo, el almidón, en este caso, si lo gelatiniza un poco, es mucho más digerible. Y además de todo eso, en el caldo puedo recuperar vitaminas y puedo recuperar muchos lípidos, mucha grasa, de la que de otra manera nunca podría acceder. Esto es un avance, esto es un avance en las dietas humanas. El cocinado por fuego, bueno, no podía no salir. Es realmente el salto cualitativo de nuestro procesado, de nuestro cocinado. Es difícil saber con seguridad realmente cuándo el humano controla y produce la técnica del fuego, porque no es lo mismo uso un fuego accidental que controlo y produzco el fuego para hacer lo que yo quiera, para calentar, para asar, para lo que sea. Es difícil, pero hoy tenemos algún dato puntual de en torno a 800.000 años, pero lo establecido en el consenso es en torno a medio millón de años ya se domina la técnica de producir fuego y eso cambió sustancialmente nuestra forma de cocinar, de procesar alimentos. Bueno, el fuego realmente pues lo hace todo. Ahí lo veis, ¿no? Mejora la digestibilidad, la palatabilidad, lo hace todo mucho más sabroso. Incluso el valor nutricional de ciertos ingredientes pues mejora. Quita la toxicidad de muchos alimentos en crudo, evita patógenos. Esto, bueno, ya sabéis que nuestro pH, casi de un carroñero, también antes del uso del fuego, evitaba toda la introducción de patógenos, pues, por ejemplo, de una carne en descomposición. Esto, que no sé si lo he dicho antes, era importante traerlo. Pero es que ahora el fuego nos da seguridad porque evita muchos patógenos. Por supuesto, en balance energético tenemos muchísimo más valor calórico en alimentos y reducimos los costes de la digestión, que no está mal, porque son un 10% o casi un 15% dependiendo del alimento, y, por supuesto, el sistema inmune pues, trabaja menos, con lo cual pues, tenemos energía para hacer otras muchas cosas. Bien, y como nosotros somos así de sofisticados, pues hemos hecho a la inversa. Hoy Sapiens, además de usar el fuego, usa la baja temperatura, con lo cual es otra pirueta interesante en nuestras dietas, ¿no? Lo que ha hecho es usar el fuego y las fuentes de calor, controlar de una manera magnífica y exquisita
cómo hacemos, cómo hacemos uso de esos procesados, de esos cocinados. Segunda revolución, luego debatimos, que seguro que se me escapan muchas cosas. Segunda revolución que me parece que es la conservación de los alimentos. Esto sí que es otro punto importante en nuestra evolución. ¿Cuándo? Difícil de que yo os ponga una fecha, ¿no? en mi escala cronológica, pero bueno, la conservación desde los fermentados, desde la fermentación, ya está disponible. Es una forma de conservación. Pero luego tenemos pues, conservar alimentos por todas esas múltiples formas, por frío, por calor, por deshidratación, ahumado, curado, salado y todas las que se os ocurren y seguro que conocéis mejor. El por frío, pues realmente los inviernos nos dieron juego también para conseguir que muchos alimentos pudieran conservarse. Teníamos la nevera a la puerta de la cueva, nunca mejor dicho. Y porque de hecho el conservar por frío es algo que también hace la naturaleza, porque muchos de los cadáveres animales que mueren en invierno quedan sepultados en nieve y cuando se produce el deshielo en primavera, esas carcasas están frescas para cualquier gran predador que quiera acceder a ellas, incluidos los humanos. Y los humanos lo saben dónde están congeladas esas carcasas o incluso esos animales sin tocar. Esta era muy fácil. Y por calor, por supuesto. Una vez dominado el fuego, podemos ahumar de múltiples maneras, pues cualquier alimento. Y de hecho, uno de los alimentos que quizá llame más la atención es este que veis allí, son esas barritas de carne que los indios norteamericanos, los indios de América del Norte, que es el pemicán. Esto, que se consume ahora también en múltiples maneras, el pemicán no es nada más que, pues son esas barritas energéticas de hace miles de años, que consistían en pulverizar la carne deshidratada o secada al sol, pulverizarla, mezclarla con grasa, con sangre a veces, o con bayas. Eso se dejaba hacer su trabajo, se secaba y era fácilmente transportable y de alto rendimiento energético, con lo cual ideal. Ideal hasta para los colonos que llegaron a Norteamérica. Ahí lo veis, milenario, y es una forma perfecta de conservar y de transportar. El sol también nos ha ayudado. Tampoco era necesario tener a disposición un fuego para poder secar, deshidratar todos estos alimentos. La sal. Bueno, la sal ya es una innovación muy reciente en mi escala, es de antes de ayer. Realmente es, pues con advenimiento del Holoceno, por eso pongo ahí solo a la Sapiens, con el Holoceno hace 10, 12.000 años, o 7.000, ya tenemos la sal como método de conservación, sales, salmueras, incluso, si el salto que pego es algarum romano, ¿no? Es una forma magnífica de salazón, alguien dijo que era un condimento milenario, ¿no? El ave creme milenario, dijo por ahí alguien, ¿no? Pues todo esto que nunca hemos pensado que está ahí, pues sí que está. Está en nuestra historia evolutiva hace miles de años y yo que me dedico a millones, pues ya millones de años. Entonces, para que pensemos todos, después de ir rápidamente por todas estas revoluciones, me falta una, en las técnicas de procesado, ¿qué le podemos sacar de ventaja evolutiva realmente, independientemente de cuándo nacieron y de cuándo se controlaron, ¿no? Pues creo que el procesado, se llame como se llame, nos permitió aumentar la biodisponibilidad de muchos ingredientes y alimentos. Nos da una mejora energética sin precedentes, reduce los costes metabólicos del sistema inmune, del sistema de la función metabólica en general, de la digestión en particular, ¿vale? Un punto también porque nos hace las cosas más sabrosas, más tiernas, nos da gusto, textura, sabor y un montón de cosas más. Por supuesto, importantísimo para la supervivencia es la seguridad. Con todos los patógenos que están a nuestro alrededor y los que ingerimos con muchas cosas, pues realmente desactiva
muchas de las toxinas que nos podían haber bueno, pues hecho peligrar un poco a los individuos. Por supuesto, mejoran la disponibilidad, porque si soy capaz de conservar o hacer que aquello sea un poco más duradero, nos va bien. Bueno, lo que yo no estoy de acuerdo, por no ponerle siempre todo positivo, y lo podemos discutir, es la independencia de las estaciones. Ahora os lo explico. Y bueno, por supuesto, como punto positivo, el procesado siempre ha mejorado, la innovación nos ha hecho pensar en ir un poco más allá y mejorar todas esas técnicas, que también es cualidad de nuestra historia, es mejorar la tecnología y mejorar las técnicas, siempre, en general. Y si tiene que ver con los alimentos, en particular. ¿Por qué pongo un punto rojo a la independencia de las estaciones? Porque aunque pudiera parecer una ventaja, el tener disponible todos los alimentos durante todo el año, para mí puede o no puede ser una ventaja. Lo debatimos, lo discutimos, pensadlo. Y yo creo que sí, pero no, porque las estaciones y la disponibilidad de los alimentos durante el ciclo anual estacionalmente hace que aquello sea más sostenible. Mientras que si, no sé, por decir, me como un tomate en invierno, que es lo más normal, en estas dietas globalizadas que tenemos, pues vale, pero yo no lo acabo de ver. Siempre estuvimos marcados por el ciclo anual y con ello fuimos capaces de innovar, de conservar. Pensadlo, para mí no es un punto que lo vea como una ventaja. Seguro que alguien piensa lo contrario y estupendo el debate. Yo creo que ahí fallamos un poco. La producción, como siguiente técnica, bueno, como siguiente revolución, la producción de alimentos, muy reciente. Todos conocéis la revolución neolítica, obviamente que se ha hablado hasta la saciedad, es, bueno, pues ya es la producción de alimentos, es controlar a animales y plantas para producir y tener excedente, comerciar incluso. Bueno, en la producción no tengo nada que añadir estando aquí porque creo que aquí hay profesionales que conocen de primera mano todo el sistema productivo de la producción de alimentos y los avances tecnológicos. Desde luego, yo creo que estamos en un momento de salto también cualitativo en el, bueno, ya requete sofisticar los sistemas, bueno, los sistemas más sostenibles, alimentos funcionales, bueno, todo lo que vosotros conocéis y sobre todo los profesionales de la industria conocéis mejor que yo. Creo que esto es un salto cualitativo que va a mayores y que, bueno, pues debemos plantearnos cómo queremos seguir mejorando, innovando en esa producción de alimentos. Os comentaba lo del neolítico porque es interesante introducir nuevos ingredientes que no han estado con nosotros más que hace 10.000 años, nada, como por ejemplo los cereales, las legumbres, la leche, y en el que en muchas poblaciones el genoma no se ha adaptado a esos nuevos alimentos. Por ejemplo, ya conocéis, ¿no? Las intolerancias a este tipo de alimentos, pues porque nuestro genoma no le ha dado tiempo a acondicionarse a ese nuevo tipo de alimentos. Y realmente con un sapiens ya instalado en la producción de alimentos, aunque fuera hace 10.000 años, hace 7.000 años, pues tenemos un gran dilema, porque somos omnívoros, que no sé si lo he dicho, pero ahora sí que lo digo. Somos omnívoros, a pesar de todo lo que os he contado, que puede parecer que si nuestras dietas de componente vegetal luego se introdujeron elementos de origen animal, realmente somos un omnívoro de manual. Somos unos humanos generalistas, que eso es una gran ventaja evolutiva. El no tener que depender de un solo alimento, un solo tipo de alimento, es una gran ventaja evolutiva. Pero resulta que en nuestra sociedad de ahora esto es un dilema. Y es un dilema porque con la disponibilidad de alimentos y la diversificación de alimentos que tenemos, ¿qué elegimos? Aquí, en esta jornada, veremos, ¿no? Con toda la información o desinformación que tenemos, este es el dilema de nuestro siglo XXI. Tenemos tanto a disposición que al final no sabemos si ni siquiera aplicar el sentido común para saber que somos un omnívoro, comemos de todo, y qué tenemos que comer y de qué forma y cómo procesarlo y de qué forma es más saludable. Esto al debate y a la discusión.
Así que si alguien nos pregunta qué es el ser humano, qué somos los humanos desde hace millones de años, pues realmente somos un omnívoro de manual. En muchas ocasiones hemos sido oportunistas y eso nos ha ofrecido grandes beneficios, ¿no? Nada de que somos carnívoros ni vegetarianos estrictos, no. Omnívoro es un amplio espectro de alimentos en nuestras dietas y no hay más. Y de la mejor forma posible para procesar y para alimentarse. Así que somos un omnívoro de manual y muchos de los problemas, quizá, de esta especie, de estas sociedades de ahora, para las poblaciones de ahora, es que muchas de las tendencias alimentarias actuales se basan mucho en no reconocer que somos un omnívoro. Somos un omnívoro y comemos de todo. Y esa es la gran riqueza, ser versátil en la alimentación, ser plástico y adaptable a absolutamente todo lo que es comestible en el planeta, lo hemos procesado. Y aquí estoy metiendo solo la base biológica y fisiológica. Si meto la social y cultural, no digo nada, porque ahí el filtro de lo que nos gusta, lo que nos disgusta, las aversiones, los tabúes, todas estas cosas también, pero de manual. Somos un come de todo, lo que es comestible, y lo que no, lo hemos intentado hacer comestible, que eso es importante también. Bien, y a estas alturas de la película, pues realmente tenemos unos grandes conflictos como especie. Y bueno, no hace falta que yo os diga que estamos en un planeta súper poblado, que tenemos mucho problema con el abastecimiento y con la producción de alimentos para tanta gente, para tantas poblaciones, que tenemos un problema con el despilfarro, con la producción sostenible, todas estas cosas que ya las sabéis y no hace falta que yo os las repita, pero es que además, si veis aquí, es que el paradigma de la alimentación que tenemos ahora es completamente, entra en completo desacuerdo o a veces en conflicto para lo que estamos diseñados o para lo que se supone que debemos de orientar nuestra alimentación, ¿no? En el 2019 ese es el resultado de un estudio que puso encima de la mesa lo que se consumía globalmente y en cada zona del planeta y realmente, bueno, pues tenemos que hacérnoslo mirar y ver que hay muchas cosas que no las vamos a poder controlar, que no vamos a poder mantener este ritmo de consumo frenético de ciertos alimentos, otros por supuesto, todo en su justa medida. Y porque además, bueno, pues hoy muchas investigaciones van por intentar cambiar ese paradigma de ciertos consumos, mayoritariamente. No quiero decir que no se consuma nada, sino que mayoritariamente pues no estamos muy ajustados ahí, en este paradigma que no es el que nos corresponde. Bien, y para que penséis un poquito, para abrir boca en toda la jornada, como una especie de juego, pero yo creo que es más una reflexión y un juego que a mí me gusta haceros al final de las charlas es, vosotros pensad en un escenario horroroso de apagón solar, ¿no? De esa dark catastrophe, bueno, pues eso, ni es un Armagedón, ni es el apocalipsis nuclear, en la escalada bélica, lo que queráis, que está a la orden del día pensar en esto porque nos bombardean con todo esto. Pensad qué pasaría si se apagara el sol, qué pasaría con nuestra producción de alimentos, cómo podíamos solventar el no tener el sol a nuestra disposición para producir muchos tipos de cultivo, ¿no? ¿Cómo seríamos capaces de adaptarnos a esa nueva situación? O un gran volcán que viene y apaga y llena de humo cierta parte del planeta. Bueno, pues esto no es, como yo os digo, esto es un juego de evolución ficción. Es que hay muchos científicos que ya están simulando computacionalmente este tipo de escenarios que nos van a acompañar. Yo no sé en cuántos años o en cuántos milenios, pero estos periodos de apagón solar o de al menos sequía, en fin, todo lo que vemos al límite de los climas y todo lo que significa para nuestra alimentación, hay que tenerla en cuenta, ¿no? Pensad en estos escenarios y cómo
innovaríamos, cómo seríamos de adaptables ante este tipo de escenarios que están a la orden del día, ¿no? Por eso mi pregunta es, con esta evolución ficción, que os dejo ahí, un poco pesimista, pero bueno, ahí está, ¿y ahora qué? Porque al paso que vamos, ¿y ahora qué? Bueno, pues yo os pregunto, vosotros responderéis. ¿Estamos dispuestos a comer insectos? Ya sabéis que la entomofagia, y no me he referido en toda la charla, esto nos acompaña desde siempre, desde nuestros primeros ancestros. Se han comido insectos y larvas porque son verdaderos paquetes nutricionales y de ácidos grasos. Esto está a la orden del día. Lo que pasa es que en nuestras sociedades, las tradicionales, y lo veis ahí, del consumo de insectos, están en un cinturón muy particular, donde se come de manera habitual, y en las zonas medias o más templadas y más septentrionales, pues o cultivamos, desde luego, o no las comeremos, ¿no? Es un alimento que está ahí, es un ingrediente que está ahí y que además contamos con la ventaja de que entre algunos primates, entre ellos los humanos, pues tenemos esa adaptación de la quitinasa, la enzima quitinasa que nos permite consumir el exoesqueleto de muchas especies de insectos. Eso lo tenemos conservado, por algo será. Esa ventaja la tenemos. Otra cosa es si estamos dispuestos o no. Bueno, es un alimento que merece la pena ser pensado. Más preguntas, vosotros mismos. Y bueno, al final la innovación lleva a todo esto y lo que hay que ver es que las técnicas procesan, y el dilema del omnívoro para mí ya es un trilema. Es salud, alimentación y medio ambiente, o entorno, ecosistema, lo que queráis. Para mí ya no es un dilema, es un trilema, el que está encima de la mesa. Y entonces yo os pregunto, cada uno de vosotros como individuos y como especies en el conjunto, ¿no? No debemos de olvidar esa perspectiva, pues yo os pregunto si estamos dispuestos a cambiarlos y cómo mejorar y cómo pensar en afrontar estos retos que os he saltado así muy puntualmente, ¿no? Que tenemos como especie. Tenemos muchísimos más retos, pero esos son importantes. Entonces, ¿estamos dispuestos? Bueno, pensemos cómo podemos mejorar las técnicas que nos ayuden a ello. Y nada más, solamente os quiero decir que, como ha dicho Laura, comer es un deleite, alimentarse es un disfrute, pero para mí además es una responsabilidad colectiva en un planeta donde en unas partes del planeta pues estamos estupendamente y en otras partes pues no tanto. Entonces, comer y alimentarse al final es una responsabilidad colectiva en la que debemos de pensar como individuos, como sociedades y como especie. Nada más, muchísimas gracias y no te me vayas, porque te quiero hacer un par de preguntas. Siéntate conmigo un segundito. Siento. Y así vamos a charlar de dos cositas muy puntuales, que si no me regañan por el tiempo, pero dos cosas que me han interesado muchísimo según las has planteado. Decías que nuestra visión no puede ser particular, nosotros no dejamos de vivir en una burbuja de disponibilidad absoluta, ¿no?, de alimentos. Quería preguntarte si tú crees que el procesamiento, la mejora en la tecnología de los alimentos y en el procesamiento puede permitir que resolvamos problemas como la carestía de alimentos en todo el mundo, los millones de personas que todavía mueren de hambre. O sea, ¿qué papel puede jugar ese procesamiento en que garanticemos la seguridad alimentaria de todo el mundo? En el momento que no consumamos tantos recursos para producir alimentos, ya es un punto de beneficio. Pero además yo creo que si producimos, digamos que la máxima es producir de forma más sostenible, y para eso la innovación va a marcar la pauta, y segundo, un consumo quizá un poco más responsable, más sensato de las cosas que forman parte de nuestra dieta. Yo pienso que ese es un poco el binomio, pero... Escuchándote y viendo nuestra evolución, reconozco que la pregunta que me venía a la cabeza todo el rato es ¿por qué se nos olvida tan pronto de dónde venimos y pensamos que hemos caído aquí por las buenas y no traemos todo el acervo cultural, nutricional, biológico? ¿Por qué se nos olvida tan pronto que somos primates? Porque yo creo que Sapiens tiene muchas luces, pero también tiene alguna sombra, ¿no? Y al final el ombligo parece que hemos llegado aquí sin ningún acervo, ¿no?, de todo lo que traemos
Y yo creo que de vez en cuando debemos de pensar en lo que somos primates y tenemos un bagaje y unas pautas biológicas que no se nos pueden olvidar. Y yo creo que por eso hay que sacarlas aquí a la palestra, para recordarnos de vez en cuando que no somos el rey del mambo, sino que somos un elemento más en el ecosistema. Y eso para mí es la clave, porque siendo un elemento más, a pesar de que, bueno, pues obviamente hemos mejorado, hemos dominado todo el planeta, si formamos parte de un conjunto, en este caso de un ecosistema, que es el que nos surte, no nos olvidemos, ahora nos surtimos de otra manera, pues creo que pensando, solo haciendo el clic y sabiendo que eres un elemento más y que no debes de disturbar el resto de elementos como un sistema, pues avanzaremos o evolucionaremos, no lo sé dónde iremos, no quiero ser muy pesimista. Bueno, entre el apocalipsis y la evolución, prefiero que nos quedemos en la evolución. Yo también, pero bueno, hay que pensar en todos los escenarios. Ahora sí que te dejo marchar. Muchísimas gracias. Gracias, un aplauso para ella. Gracias. Este sí que lo dejo aquí. Pues vamos a...